Realmente Nora es una capa, te doy la bienvenida. Nora, por favor, la cancha es tuya. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Soy Norma Correa y quería compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo podemos contribuir a acelerar el progreso y el desarrollo de nuestro país de cara al Bicentenario, ¿no? De hecho, la imagen que ustedes ven seguramente la han visto en varios lugares, es el logo oficial del Estado peruano para esta celebración. Es verdad que en estos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo, quizás el tono celebratorio ha sido opacado, ¿no?, por la coyuntura, que a todos nos consta, pero no debemos, digamos, perder de vista que esta ocasión de los 200 años de cumpleaños del Perú, por decirlo de alguna manera, digamos, lúdica, ¿no?, es una excelente oportunidad para preguntarnos, hacernos las preguntas grandes sobre quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Eh, y eso nos remite al tema de nuestra identidad, ¿no? Y de hecho, a todos cuando hemos pasado por el colegio, ¿no?, nos han hablado de lo diverso que es el Perú, lo diverso que es en la geografía, unida a la costa, unida a la sierra, ¿sí o no? La diversidad que también, ¿no?, se expresa a través de los diferentes, digamos, grupos étnicos, sus manifestaciones culturales, ¿no? Pero valgan verdades, en el Perú tenemos pues una relación tensa, ¿no?, con esa diversidad, ¿no? Por un lado la celebramos, ¿no? Y cada vez que tenemos este tipo pues de ceremonias y eventos, ¿no? Y sin duda ha sido fuente de orgullo nacional, por ejemplo, toda esta revolución gastronómica, ¿no?, que le trajo tanto éxitos a nuestro país, o toda, digamos, el impulso del turismo que nos colocó en un mercado, digamos, global y generó muchísimas oportunidades de empleo, pero también es cierto que esa, digamos, diversidad está también asociada a tensiones, ¿no? A tensiones y a dificultades, ¿no? Para entendernos. Y esas dificultades para entendernos las podemos ver desde varios puntos de vista, si quieren ustedes, de corte más político, puntos de vista o generacionales, ¿no? Etc. Y yo creo que, es una idea que quiero compartir con ustedes esta noche, eso tiene que ver con el hecho que a veces no estamos enfocando el problema en la manera correcta, ¿no? O sea, no es que la diversidad per se sea incómoda, lo que está, digamos, complicado, o lo que debemos cambiar en todo caso, es nuestra incapacidad para poder vincularnos con personas que piensen distinto, ¿no? ¿Y por qué hago esa reflexión ahora? Porque estamos pues en un contexto de creciente polarización, ¿no? Y todos tenemos derecho pues a tener la opinión sobre diversos temas, pero lo que no debemos perder de vista es la capacidad de poder escucharnos y sobre todo saltar a un aspecto que va a ser crucial, ¿no?, en los próximos años, que es nuestra capacidad de construir consensos sobre temas en el cual todos vamos a empujar donde sea que estemos. Algunos estarán en la sociedad civil, otros estarán en las aulas, otros estarán en el sector público, en el sector privado, en los medios de comunicación, etc., etc., pero donde sea que nos toque, nos va a tocar pues empujar esos consensos. ¿Por qué? Porque lo que se requiere, ¿no?, es impulsar una serie de cambios sostenidos en el tiempo en la forma como funciona nuestra sociedad, ¿no? Estamos todos de acuerdo que somos una sociedad donde nos falta empatía, nos falta el respeto al otro, nos falta conciencia cívica, donde somos conscientes de nuestros deberes y enhorabuena, perdón, de nuestros derechos, pero muchas veces no somos tan conscientes de nuestros deberes, ¿no? Y de hecho, un tema entre los tantos que podríamos plantear para construir una agenda de consenso tiene que ver con algo que acaba de pasar. Hace poco menos de una semana se han publicado las nuevas cifras de pobreza del Perú, ¿no? Y son cifras que capturan el impacto de la pandemia en la actividad económica. Y esto es bien importante porque nosotros en este milenio, en estos 21 años, hemos vivido tres situaciones con la pobreza en el Perú. Hemos vivido un primer momento donde la pobreza se redujo de manera significativa y eso hizo que nuestro país pase a ser pues, reconocido a nivel internacional por esos avances, pero claro, quedaban una serie pues, de brechas y desafíos pendientes. Hemos pasado por un segundo momento de estancamiento que hemos visto, lo hemos visto sobre todo en estos últimos 5 años, y ahora tenemos este efecto pues, de la pandemia que eleva el número de pobres a casi 10 millones de personas, de las cuales más o menos 6,7 millones están en el ámbito urbano y 3 millones en lo rural. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación?
sin duda muchos, digamos, podemos pensar en muchas soluciones, pero quiero destacar en el valor digamos, el poder que yo le veo a la acción colectiva para resolver asuntos, ¿no? Y sobre la base de esta experiencia inspirar lo que se puede hacer desde el sector público, sector privado. Todos hemos experimentado esta pandemia que ha sido tan trágica, ha sacado lo peor, pero también ha sacado lo mejor. Y dentro de las buenas cosas que nos ha mostrado la pandemia es que a pesar de la adversidad, a pesar que nos dijeron distanciamiento social, los peruanos fueron creativos, encontraron soluciones como las ollas comunes, encontraron soluciones como lo que ven ahí, el Comando Matico, grupo de jóvenes en la Amazonía que brindaron soporte a indígenas contagiados por COVID que no tuvieron acceso a los servicios de salud sobre la base de tratamientos naturales. Y entonces vemos alrededor de nuestro país estas, digamos, respuestas que a veces no les damos tanta atención porque la coyuntura nos gana, pero que nos dan un mensaje muy claro, que las personas en su día a día encuentran soluciones y lo que falta muchas veces es poder identificarlas y escalarlas. Y un poco para ir cerrando mi presentación, el mensaje que quisiera dejar para reflexionar. Y yo planteé esta charla con la pregunta, ¿qué podemos hacer para acelerar la prosperidad y el desarrollo del Perú? Y ciertamente los políticos, el Estado, las autoridades tienen un montón que hacer y más le vale que lo hagan. Pero nosotros como ciudadanos, ¿no? Además de obviamente ejercer una vigilancia, podemos hacer tres cosas. La primera es actuando desde lo local y pensando en grande, ¿no? La segunda, generar nuevas ideas para los problemas emergentes que tiene nuestro país. Por ejemplo, con esta pandemia, uno de los temas que va a ser crucial en la agenda van a ser soluciones alrededor de la salud mental. Por mencionarles algo que normalmente no se tiene tanto en el radar de la política pública, pero es crucial porque tiene que ver con el bienestar. Y finalmente, pienso que todos podemos ser puentes donde quiera que estemos para que extremos o posiciones que no se escuchan puedan encontrar aquello que los une y aquello que los conecta. ¿Por qué? Porque considero, y con eso termino, que si tuviéramos que realmente nosotros elegir una sola cosa en la cual tendríamos que enfocarnos en estos años, es en mejorar la capacidad de comprendernos entre peruanos. Y parece tan sencillo, pero es tan complejo. Y para avanzar en esa dirección, como diría el antropólogo Clifford Geertz, pues empecemos aceptando nuestras diferencias, porque ese es el primer paso para avanzar hacia una comprensión como sociedad, como país, y eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Gracias, Norma. Muy oportuno en vísperas del bicentenario tocar este tema, ¿no? Como bien dices, acá he hecho algunas anotaciones, ¿no? Si bien hemos sido premiados a nivel mundial porque hemos bajado los índices de pobreza, con la pandemia los hemos subido en 10 millones, es lo que te entendí, ¿no? De los Sí, estamos cuales ya. 7 es urbano, 3 es rural, pero me parece muy interesante el mensaje que estás dando al final, ¿no? Que básicamente estás haciendo un llamado a ser más empático, cosas que se han visto ya en la pandemia, como las ollas comunes, el comando Matico que mencionaste, ¿no? Y eso es la idea, que esto se viralice. ¿Cómo lo propones? Bueno, yo creo que ahí ayuda mucho también, digamos, los medios de comunicación, espacios como el que tenemos hoy, ¿no? Para un poco mostrar esa creatividad, ¿no? Hemos escuchado en las exposiciones anteriores, ¿no? Diferentes expresiones, ¿no? Cómo la creatividad nos ayuda a, digamos, generar canales de imaginación y de conexión con los demás. Y yo quisiera conectar sobre eso a cómo también desde esa creatividad podemos volvernos todos agentes de cambio y contribuir, ¿no? A desafíos como el tema de la pobreza, que justamente lo he traído hoy a esta discusión porque sí, pues es un retroceso de 10 años, no es un tema para nada menor, ¿no? Y tenemos que, como sociedad, demandar a nuestra clase política, a nuestra clase, digamos, a quienes tomen decisiones, que estos asuntos sean tomados con la prioridad del caso, ¿no? Y esto requiere pues tener una mirada integral, ¿no? Una mirada tanto en el aspecto, digamos, del soporte a quienes han sido más golpeados por esta pandemia, que han perdido el empleo, que experimentan hambre. El hambre ha vuelto al Perú desafortunadamente por esa situación, pero también requiere tener una mirada clara en desarrollo económico, generación de oportunidades de empleo, porque para salir de la pobreza necesitamos pues autonomía, ¿no? Autonomía expresada en oportunidades, ¿no? Sí, gracias, Norma. Y acá justo te quiero leer algunos comentarios, ¿no? Somos todos parte de un mismo país.
también que cada uno haga su parte, así es, ¿no? Está súper vinculado a lo que nos compartió Van sobre el sentido de ciudadanía, de entendernos como un colectivo. También mencionan sobre la importancia de contar nuestra historia, la violencia o los momentos que hemos vivido en el pasado, ¿no? Y acá también nos hacen una pregunta: ¿cómo construir unidad? Sí, No sé. me parece una gran pregunta existencial, ¿no? Esas preguntas grandes que decía al comienzo de mi charla, pero me parece importantísimo, ¿no? Miren, no sé ustedes, ahora en redes, yo ando en Twitter más en estos tiempos y la verdad que uno percibe una vibra muy cargada, ¿no? En diferentes, digamos, en diferentes posiciones, diferentes temas, ¿no? Entonces, claro, digamos, se comprende también, yo creo que ha sido una, digamos, una coincidencia bastante desafortunada, ¿no? Que nos toque este tipo de elección, justo estamos en año y medio de pandemia, que ha sido durísimo para todo el mundo, ¿no? Pero nos toca, pues, pensar en qué va a pasar de acá a 2 meses y bueno, tenemos que seguir, pues, avanzando y yo estoy convencida que justamente en esta construcción de consensos, de cuál es la ruta, la dirección en la cual tenemos que empujar el coche, todos los peruanos podemos encontrar, por lo menos yo diría, algún, digamos, algún norte, ¿no? Hacia dónde orientar nuestros esfuerzos, ¿no? Porque yo creo que también lo que ha demostrado esta pandemia que claro, podemos, digamos, claramente identificar todo lo que, digamos, pudo haber funcionado mejor, ¿no? Las fallas que se han dado a nivel de la atención del Estado y etc., pero también podemos encontrar, por ejemplo, historias de resiliencia, historias de solución, ¿no? De problemas, de empatía, de solidaridad, y la verdad yo estoy convencida que esa solidaridad que siempre ha tenido nuestra sociedad, pero a veces nos olvidamos, es una de las claves para superar, ¿no? Este momento que nos encontramos ahora de polarización y poder construir hacia una agenda con consensos mínimos donde estemos de acuerdo y donde sintamos que vale la pena dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Y la lucha contra la pobreza es uno de ellos, pero podemos sumar otros, la equidad de género, por ejemplo, y podríamos seguir, ¿no? Muchísimas gracias. Quizá muchas veces para nosotros como ciudadanos esto podemos darnos cuenta de que hay cosas que no están funcionando bien, pero a veces es tan titánico, uno lo ve tan grande, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Ujú. Usaste tres ejemplos al final, ¿no? Primero empezar por algo local, ¿no? Cada uno en su entorno, con la gente que tiene alrededor, como las ollas comunes que hicieron ayudaron tanto a la comunidad, ¿no? Mencionaste de que estemos atentos a posibles problemas, ¿no? Hiciste un ejemplo de la salud mental. ¿Podrías darnos unas palabras sobre eso? ¿Cómo podríamos, de alguna manera, enfocarnos a mejorar este problema? Miren, yo creo que muchas veces la sociedad, los ciudadanos son más perceptivos de justamente los problemas, ¿no? Que están emergiendo en nuestros entornos que lo que la política pública. La política pública se demora, ¿no? En reaccionar a la realidad, ¿no? Por diferentes razones que en otro momento podemos conversar. Entonces, yo creo que justamente ese cable a tierra, ¿no? Que tienen los ciudadanos es una fuente de innovación para justamente identificar dónde están los temas emergentes que requieren nuestra atención. ¿No? Te había mencionado el tema de salud mental porque para mí va a ser un tema crucial en los próximos años, un tema de salud pública, y hay que insistir en ese tema, pero podemos pensar, por ejemplo, en otro, ¿no? Para mí, las promociones 2020, 2021, 2022, sean de colegio o sean de universidad o instituto, son jóvenes que van a enfrentar un mercado laboral complejo, ¿no? Todavía, digamos, vamos a estar en medio de la reactivación, estamos saliendo de esta pandemia, entonces pienso que soluciones que se puedan hacer desde el sector privado, sector público, sociedad civil, que se dirijan a los jóvenes, ¿no? Que fortalezcan su empleabilidad, que fortalezcan sus habilidades, van a ser especialmente valiosas en esta coyuntura, ¿no? Pero es interesante, porque, por ejemplo, en ese tema de juventud, si yo miro qué hacen las políticas públicas en juventud, en verdad no mucho, ¿no? Podrían hacer más. Entonces, mientras que sucede eso, creo que desde otros actores desde la sociedad se pueden ir como que incubando soluciones y justamente de lo que se trata es que después aquellas que puedan escalar a contribuir a la gestión pública tengan pues la oportunidad de hacerlo, ¿no? E ir sumando todos. Acá Muy interesante. me gustaría compartir un comentario
que han puesto acá, los niños pequeños ya deben de contar con nuevas reflexiones y comportamientos de ciudadanía. A veces los mismos padres no somos el real ejemplo de esto, así que a Ujú. reflexionar, Sí, ¿no? los niños Sí. copian lo que hacen los padres, ¿no? Entonces, por Sí. más de que se le diga en el colegio, va a ser Sí. muy difícil ir en contra de eso, ¿no? Pero a mí me parece, no sé si puedo hablar, este comentario de Sí, Rosario muy pertinente porque, fíjense, ya tenemos año y medio en esta situación, ¿no? Y los niños sí. han estado fuera de agenda. O sea, somos un país que se ha caracterizado por dejar a los niños en el último, entre los últimos puntos de agenda, ¿no? O sea, no tenemos todavía Mm, colegios y, digamos, de alguna manera se asumió porque los niños se iban a acostumbrar porque ellos son flexibles, ¿no? Y los niños nos han dado pues una gran lección de estoicismo, ¿no? A todos y yo creo que, pero yo creo que ya toca que la sociedad les retribuya y tenerlos más presentes, ¿no? En la salida de la pandemia, en el tipo digamos, soluciones que vamos a generar, en el tipo de, digamos, relación con el espacio público que debemos construir, porque tenemos una deuda enorme con los niños. Han aguantado mucho en esta situación y no los hemos priorizado como ameritan. Gracias, eh, Norma. muchas gracias, Norma, muy interesante los temas que tratas y estás haciendo mucho bien para todos, ¿no? Te felicito.